momento de su vida el salmista escribió diciendo: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá, ni dormirá al que guarda a Israel. Y ahí puedes poner tu nombre, puedo poner mi nombre. No se adormecerá el que guarda a Enrique, no se adormecerá el que guarda a Margarita, o a Juanita, o a Pedro. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma, Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Cuando las circunstancias naturales dicen no, el Dios sobrenatural dice que sí es posible. Dependiendo de dónde estén puestos nuestros ojos, nuestro futuro y presente será afectado para bien o para mal. Hace tiempo atrás escuché una historia muy interesante, o una fábula. Dice que en un pozo muy profundo y oscuro había una comunidad de ranas. Una comunidad de ranas que tenían unas leyes muy estrictas dentro de esa comunidad. Pero también había una curiosidad, especialmente en las más jóvenes. ¿Qué habría después de esa luz que se veía allí arriba en la punta de ese pozo? Pero la rigidez y las leyes de esa comunidad impedían ni siquiera pensar en la posibilidad de incursionar y de ver qué es lo que podría haber allí al final de esa luz. Cualquiera que pensara osar en salir sería duramente castigado. Y quien lograra salir de ese pozo nunca más tendría la posibilidad de regresar a esa comunidad de ranas. Un buen día, cuenta la fábula, que una de las ranas más jóvenes le compartió a sus amigos y amigas más cercanas: yo iré a ver qué hay detrás de esa luz y no regresaré jamás. Al escucharlo, algunos se quedaron perplejos, asombrados. Algunos le aconsejaron que no lo hiciera. Otros la delataron. Por eso los gobernantes, cuando escucharon de estos planes y estos deseos de esta rana joven, decidieron ejecutarla al día siguiente. Pero muy temprano aquella mañana, cuando esa rana vio como todos los días bajaba un balde a extraer agua, saltó adentro de ese balde y salió de ese pozo profundo. Las leyes se pusieron más estrictas. Tuvieron que tratar de explicar al resto de la comunidad de ranas que seguramente esta que se atrevió a salir murió allí al final de ese pozo donde había una luz. A los pocos meses cuentan que se escuchó un grito al final de ese pozo allí arriba: hola, hola, ¿cómo están? Abajo todos escucharon esa voz y todavía tenían recuerdos en su memoria del timbre de esa voz.
Muchos callaron, pero algunos se atrevieron a responder a esta voz y dijeron: hola. La rana que había escapado dijo: soy yo, soy la joven rana que escapó hace algunos meses. ¿Cómo te va allá arriba?, le preguntaron. ¿Sufrís mucho? ¿Tenés ganas de regresar? Ni loco, le dijo la rana. Me va muy bien aquí. Hay muchas cosas distintas. No todo es verde y negro como allí en el fondo del pozo. Hay muchos colores. Hay variedad de comidas. Hay otras comunidades de ranas que viven bastante bien. De hecho, me casé y hoy tengo con mi esposa 7 ranitas jóvenes. No volvería abajo ni loco. Además le agregó: el que quiera venir será bien recibido. Les aseguro que les encantará. Las autoridades se sorprendieron, pero en lugar de cambiar, emitieron una nueva ley. Quien se atreva a pensar en irse sería ejecutado de inmediato, no, ni siquiera al día siguiente, de inmediato. Y además condenaron a esa joven rana a nunca más regresar a esa comunidad allí abajo. Cuenta la historia que al día siguiente ese balde que bajaba diariamente a buscar agua subió repleto de ranas que salieron a buscar un horizonte diferente. Los ricos del mundo han puesto en jaque la salud, la economía, el futuro, la familia de todo un planeta. Parece que estamos condenados a permanecer en el fondo del pozo, al igual que estas ranas del cuento. Pero quiero animarte hoy a que puedas levantar tus ojos y puedas ver que hay una luz de esperanza para aquellos que hemos decidido confiar en Jesús. Quiero desafiarte a que puedas levantar tu rostro y ver a Dios gobernando y sentado todavía sobre su trono. Segunda Crónicas 16:9 nos recuerda que los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a aquellos cuyo corazón es completamente suyo. Podemos no importarle a los gobiernos de turno. Podemos no importarle a los ricos que gobiernan este mundo. Podemos no importarle a los que definen nuestro presente y nuestro futuro y el futuro de nuestros hijos. Pero a Dios sí le importamos. Hay un relato bíblico acerca de una situación desesperante que vivió Israel cuando el rey Asa, que gobernaba allí Israel en los años 913 a los años 873 a.C. Todo parecía marchar muy bien. El país prosperaba, el país crecía, tenían paz, el rey estaba haciendo las cosas bien. Pero de pronto, algo sucedió. De la noche a la mañana, la realidad de esa nación había sido puesta en jaque. Segunda Crónicas 14, los primeros versículos, nos relatan lo siguiente. Y Abías durmió con sus padres y los sepultaron en la ciudad de David, y su hijo Asa reinó en su lugar. Y el país estuvo en paz por 10 años durante sus días. Y Asa hizo lo bueno y lo recto ante los ojos del Señor su Dios. Y recalco esta frase. Y Asa hizo lo bueno y lo recto
ante los ojos del Señor su Dios, porque quitó los altares extranjeros y los lugares altos, destruyó los pilares sagrados, derribó las aceras, y ordenó a Judá a buscar al Señor Dios de sus padres, y a que cumpliera la ley y el mandamiento. También quitó los lugares altos y los altares de incienso de todas las ciudades de Judá, y bajo él el reino estuvo en paz. Y edificó ciudades fortificadas en Judá, ya que el país estaba en paz y nadie estaba en guerra con él durante aquellos años, porque el Señor le había dado tranquilidad. Dijo pues a Judá: edifiquemos estas ciudades y cerquémosla de murallas con torres, puertas y barras. La tierra es aún nuestra, porque hemos buscado al Señor nuestro Dios, le hemos buscado, y Él nos ha dado tranquilidad por todas partes. Edificaron pues y prosperaron. Asa tenía un ejército de 300.000 hombres de Judá que llevaban escudos grandes y lanzas, y 280.000 de Benjamín que llevaban escudos y usaban arcos, todos ellos valientes guerreros. Y ahí viene el cambio dramático en esta historia. Y salió contra ellos Sera, el etíope, con un ejército de 1.000.000 de hombres y 300 carros, y vino hasta Maresa. Y Asa salió a su encuentro. Él salió a su encuentro. Y se pusieron en orden de batalla en el valle de Sefatá junto a Maresa. Entonces Asa invocó al Señor su Dios y dijo: Señor, no hay nadie más que tú para ayudar en la batalla contra el poderoso y los que no tienen fuerzas. Ayúdanos, oh Señor Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre hemos venido contra esta multitud. Oh Señor, tú eres nuestro Dios, que no prevalezca hombre alguno contra ti. Y el Señor derrotó a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y los etíopes huyeron. Y Asa y el pueblo que estaba con él los persiguieron hasta Gerar, y cayeron tantos etíopes que no pudieron rehacerse, porque fueron destrozados delante del Señor y delante de su ejército. Y recogieron muchísimo botín. Destruyeron todas las ciudades alrededor de Gerar, porque el terror del Señor había caído sobre ellos. Y saquearon todas las ciudades, pues había mucho botín en ellas. También hirieron a los que poseían ganado, y se llevaron gran cantidad de ovejas y camellos. Entonces regresaron a Jerusalén. El relato comienza diciendo: Asa hizo lo bueno y lo recto delante del Señor su Dios. Quizás vos y yo podamos identificarnos con el corazón, con las actitudes de este rey. Estábamos haciendo quizás las cosas bien, pero de pronto fuimos sorprendidos por un enemigo llamado virus. Eso bueno y recto que el rey Asa estaba haciendo fue manifestado en ciertas acciones concretas, específicas, que él realizó. Y el versículo 4 de alguna manera nos describe tres cosas básicas
que Asa hizo. La primera cosa que él hizo es quitar la idolatría de la tierra. Cabe destacar que en este proceso de purificación de la idolatría, él tuvo que confrontar a su propia madre. En el capítulo siguiente de Primera de Crónicas, en el 15, versículo 16, se registra, dice, que también depuso a Maaca, su madre, de ser reina madre, porque ella había hecho una horrible imagen de Acera. Y Asa derribó la horrible imagen, la hizo pedazos y la quemó junto al torrente Cedrón. A veces hacer las cosas bien implica enfrentar aún a seres queridos. Llámese padres, hijos, esposos, esposas, familiares más cercanos, primos, cuñados, etc. Sin importar los compromisos sanguíneos que podamos tener a la hora de obedecer, Dios siempre debería ocupar el primer lugar. Y creo que este es un buen tiempo donde estamos de alguna manera más recluidos para chequear nuestro corazón, nuestra mente, y ver si en nosotros no había crecido la idolatría. Quizás el trabajo, la carrera, el dinero, alguna profesión u otras cosas estaban ocupando un lugar más importante que Dios mismo. La segunda cosa que hizo el rey Asa fue incentivar al pueblo a buscar a Dios. La Biblia nos asegura que si nosotros decidimos buscar al Señor, Él se dejará hallar por nosotros. Todavía estamos viviendo el período de la gracia, la dispensación de la iglesia, en donde hay una promesa que sigue estando vigente. Busquen al Señor mientras pueda ser hallado. Estamos viviendo en un periodo donde esta promesa todavía es respondida. Buscan o busca tú o busquemos al Señor en este tiempo y Él se dejará hallar por nosotros. Pero vendrán tiempos y es importante que lo sepamos, que las personas buscarán a Dios y ya no lo podrán encontrar. Cuando Israel estaba en los albores, a las puertas del exilio más prolongado que les tocaría vivir como nación durante los días del ministerio del profeta Jeremías, Dios le dijo a su pueblo: me buscaréis y me encontraréis, cuando me busquéis de todo corazón. La clave es esta: buscar a Dios de todo corazón, con amor, con desesperación, con ansias de querer escuchar su voz. Me dejaré hallar de vosotros, declara el Señor, y restauraré vuestro bienestar, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os expulsé, declara el Señor, y os traeré de nuevo al lugar de donde os envié al desierto. Jesús va a tomar esta idea y en su famoso Sermón del Monte, allí en el capítulo 7 de Mateo, Él nos va a recordar, o le va a recordar a sus discípulos en los versículos 7 y 8, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. El pueblo de Israel, durante los días del gobierno del rey Asa, se dedicó a buscar a Dios. Y la promesa no se hizo esperar. Dios les bendijo, como hemos leído en ese relato, los prosperó, les dio paz,
les dio la capacidad de expandirse, pudieron conquistar otras tierras, pudieron amurallar sus pueblos, sus ciudades más importantes y pudieron desarrollar un ejército importante de casi 600.000 soldados. Busquemos a Dios en estos días y les aseguro, y Él nos asegura, que se dejará hallar por nosotros. Y la tercera cosa que hizo el rey Asa fue obedecer los mandamientos del Señor. Nuestra búsqueda de Dios debe conducirnos a una obediencia por amor, o dicho al revés, la muestra de nuestro amor hacia Dios se refleja en nuestra obediencia hacia sus mandamientos. Jesús en esto fue muy claro, no anduvo con rodeos, cuando le dijo a sus discípulos: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que tiene mis mandamientos y los guarda, es decir, los obedece, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. El que dice amar a Dios y no obedece sus mandamientos, según el apóstol Juan en su primera carta dice que es un mentiroso. Es decir, no existe esta idea de yo amo a Dios y hago lo que se me plazca. El rey Asa limpió gran parte de la idolatría de su país. Incentivó al pueblo a buscar a Dios y los guió a que cumplieran las órdenes y los mandamientos del Señor. Y por un buen tiempo, 10 años, experimentaron paz y crecimiento. Sin embargo, el relato nos dice que un día se presentó Sera, el rey etíope, con 1.000.000 de soldados, cientos de carros, para hacerle frente al ejército del rey Asa, que contaba con un poquito más de la mitad del ejército enemigo. De verdad que ese día el rey Asa se las vio negras. Eran 2 soldados enemigos contra un soldado de su ejército, más esos 300 carros y los caballos que contaba el ejército enemigo. El rey Asa, como un buen general del ejército, evaluó la situación, hizo los cálculos y supo que humanamente era imposible. Tampoco quería probar suerte y mandar a su ejército a una masacre segura. De modo que se encerró en su recinto e hizo una sencilla oración diciendo lo siguiente: Señor, no hay nadie más que tú para ayudar en la batalla entre el poderoso y los que no tienen fuerza. Ayúdanos, oh Señor Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre hemos venido contra esta multitud. Oh Señor, tú eres nuestro Dios, que no prevalezca hombre alguno contra ti. Esta respuesta, o la respuesta a esta oración de confianza que hizo el rey Asa, no se hizo esperar. El autor del relato nos dice que el Señor derrotó a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y los etíopes huyeron. La masacre fue al revés. Del 1.000.000 de soldados que tenía
este general Zera, la mitad cayó muerto en el campo de batalla. Miro las circunstancias actuales y digo, Señor, no puedo. Me resulta difícil. Me resulta imposible. Y si sigo por ese camino no podré evitar la angustia, la desesperación, la tristeza y finalmente la derrota. De modo entonces que como hombre, como padre, como esposo, como un hijo de Dios, prefiero escoger el camino que recorrió el rey Asa y decirle al Señor, Señor Jesús, no hay nadie más que tú para ayudarnos en esta batalla. El enemigo contrario es muy poderoso. Su ejército y sus recursos son millones de veces más que los míos. No tengo la fuerza que el enemigo tiene. Por lo tanto, te pido que nos ayudes, Señor Dios, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre hemos venido contra esta multitud. Oh Señor, tú eres nuestro Dios. Que no prevalezca hombre alguno contra ti. En un momento del ministerio de Jesús, ya al final de sus días, cuando recorría el camino entre Betania y Jerusalén, nos cuentan los evangelios que tuvo hambre aquella mañana y divisó allí en la distancia una higuera llena de hojas. Y se acercó a esta higuera a ver si encontraba algún fruto. Y no halló ninguno. Y cuenta el evangelio que Jesús maldijo esa higuera y se fue hacia Jerusalén. Al día siguiente, cuando recorrían el mismo camino, Pedro se dio cuenta que esa higuera que en el día anterior había sido maldecida por Jesús estaba completamente seca, desde la punta de las hojas hasta las raíces. Y en ese contexto, cuando le mostró a Jesús, mira la higuera que tú has maldecido ayer, cómo se ha secado, Jesús le dijo algo interesante a sus discípulos. Ustedes necesitan tener la fe de Dios. Y les dijo, les añadió, si ustedes tienen esa fe, podrán decirle a esta montaña, échate al mar, y esa montaña se moverá. Algunas traducciones dicen fe en Dios, pero la traducción correcta sería la fe de Dios. La fe de Dios significa creer que hay posibilidades. Cuando las circunstancias son más difíciles o imposibles. Y este es el tiempo para que nosotros, los hijos de Dios y las hijas de Dios, activemos la fe de Dios. Esa fe purificada, esa fe osada, esa fe que tiene la capacidad de mirar más allá de las circunstancias. Oro hoy para que, al igual que aquella rana que miró hacia las alturas de ese pozo más oscuro y profundo y vio una luz y se atrevió a ir hacia esa luz y encontrar una respuesta a sus interrogantes. Oro hoy para que vos y yo podamos levantar nuestros ojos a los cielos y ver a Dios que sigue sentado en su trono y renovar nuestra confianza en Él, así como lo hizo el rey Asa aquel día. Saber que de Él viene nuestro pronto socorro, como decía el salmista. Recuerda que en Jesús siempre
hay nuevas oportunidades. En Jesús siempre hay nuevas posibilidades para crecer en un próximo nivel en nuestra dimensión de fe. Te invito a que oremos. Señor, al igual que el rey Asa aquel día, al enfrentar esa tremenda batalla con el rey Sera de Etíope, Señor, en este día nos acercamos hacia ti, no por nuestros méritos ni en nuestras fuerzas. Nos acercamos ante el trono de la gracia por los méritos de Jesús. Señor, reconocemos nuestras imposibilidades. Reconocemos que la situación es difícil. Reconocemos que todo alrededor se derrumba. Pero nuestros ojos hoy se levantan a los cielos y miran al Dios que sigue sentado en el trono. Señor, te miramos a ti y esperamos de ti el pronto socorro. Señor, clamo por las familias de tu iglesia. Clamo por aquellos que nos escuchan y nos ven y nos siguen semana tras semana. Extiende tu mano de gracia, extiende tu mano de poder, de sanidad, extiende tu mano de provisión, que a nadie le falte nada. Obra milagros, Señor, prospéralos, dales ideas creativas para buscar otras alternativas de trabajo. Padre, en el nombre de Jesús, oro para que este tiempo tu iglesia sea purificada, que podamos analizar en nuestros corazones, quitar todo principio, todo vestigio de idolatría. Oh Señor, oro para que nosotros como iglesia te busquemos de corazón hasta que tú dejes hallarte por nosotros. Oro, Señor, para que nosotros encaminemos y alineemos nuestros corazones hacia tus mandamientos en este tiempo. Y que podamos, a pesar de todo, vivir un periodo de paz, de prosperidad, de crecimiento. Oro para que los días próximos, las semanas próximas a esta pandemia, Señor, tu gloria sea reflejada en nosotros, tu gloria sea reflejada en la iglesia. Oro, Señor, para que cientos de miles puedan conocerte en este tiempo, tu reino se establezca y crezca, Señor, en medio de nosotros. Te adoramos y te bendecimos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Que el amor de Dios, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y que la comunión de su Espíritu Santo sea contigo y tu familia. Amén.